Ujú. Hola Alan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también, qué gusto verte después de tantos meses. Después de mucho tiempo. Sí. Bueno, todo esto lo vamos a grabar y lo voy a subir a redes, no tienes problema, ¿verdad? Ninguno, Perfecto. Bueno, todavía. ok. Ya cuando seas famoso, Ya te voy a pedir que me bajes para que ya no tengamos problemas. ok, para que no te persigan tus fans Otra vez. otra vez. Ok, bueno, Ok. mira, el propósito de esta plática es que yo te pido que compartas tu experiencia de haber trabajado conmigo en tu proceso, en tu entrenamiento. Obviamente fue un equipo, fuimos muchos, pero en este caso yo quiero saber tu relación conmigo, porque yo ya te platiqué que tengo un proyecto, y de una vez te lo digo que es mi proyecto disruptivo de duración de 3 meses, en donde tú vas a cumplir las metas que tú te propongas. Yo voy a poner otras metas, retos, sobre todo para ir trabajando esa parte con las creencias que a veces nos van limitando y que en mi experiencia, en el momento en que empiezas a hacer cosas diferentes todo el tiempo, pues tu cerebro se va dando cuenta que no pasa nada con experimentar algo distinto. Y en ese proyecto, que ya te lo había platicado, pues le integro 4 aspectos que con base a lo que yo viví son cosas que la gente busca, pero que por alguna situación no, se resiste y no las concreta. Que una es, eh, tendrías un coach fitness en este programa que te va a ayudar en esas metas que ponen como de bajar de peso, aumentar masa muscular, a lo mejor delinear su figura, pero que no se quede así como que hago ejercicio 10 minutos, 10 veces a la semana y se acabó, ¿no? Y cuando dices al final no ves un resultado real más que a lo mejor baja un poquito, o si viste la evidencia de que hacía ejercicio, pero no se nota. Entonces, esto es algo que sí va a impactar. Luego tendrás una coach que te va a apoyar en tu cambio de imagen, que es otra de las cosas que la gente, yo observé que quería mucho, pero que a veces ese cambio de imagen no tiene como definido exactamente qué es lo que quieren. Entonces, esta Ujú. coach va a trabajar contigo en hacerte una serie de preguntas y decir, a ver, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es la imagen que quieres proyectar? Y pues te va a asesorar para que efectivamente logres esa imagen. Una cuarta coach que te va a ayudar en todo como tu relación con el dinero. Ella va a trabajar en ese sentido, que es algo que en general el mundo tenemos, pero como que particularmente México, y yo quiero trabajar en esta parte con mucho México. Eh, Digo, cualquier parte del mundo que quiera trabajar, lo hacemos. Y aquí creo que esta situación de la pandemia nos dejó muy claro como que cuál es la relación que tenemos con el dinero, ¿no? Que andamos sufriendo por todos lados. Entonces, ella va a trabajar en ese sentido, ver cuáles son esas creencias y va a dar muchos tips, muchas estrategias para poder cambiarlas y que, bueno, al futuro puedas tener la situación económica que quieres. A lo mejor ya tienes el límite, pero ya no pasas de ahí. Entonces, ya va a ver qué está pasando para que puedas rebasar. Otra persona que va a ser tu coach de inversiones, que él te va a dar como un panorama de dónde puedes invertir tu dinero, si lo quieres ahorrar, si lo quieres para pensar en tu futuro, un patrimonio, o quieres cambiar tu casa, tu carro, quieres organizar un viaje, cambio de residencia, todo eso de una manera segura, porque no vas a jugar con tus ingresos, ¿no? Él te va a asesorar. Y bueno, durante todo ese proceso, pues todo lo que será el trabajo en cuanto a emociones, en cuanto a retos, en cuanto al guía, en cuanto a estar checando que las metas que te pusiste y los retos se cumplan, pues ahí es donde entro yo. Entonces, yo lo que te pido es que puedas darle tu opinión a la gente de lo que es trabajar conmigo, porque ese proyecto, pues obviamente lo conocen, pocos me conocen y yo quiero que tú cuentes tu experiencia. Bueno, ¿por dónde empiezo? No, mira, lo que pasa que en mi caso muy particular, tú me conociste, de acuerdo a mi forma de ser, era muy, ¿cómo se puede decir? Postergaba mucho las cosas. Eh,
algo que me enseñaste mucho cuando estuvimos trabajando juntos es que siempre me enseñaste a encontrar el cómo sí, más no el cómo no. Es proponer, proponer, proponer. Y sobre todo, a mí me ha servido mucho y hasta la fecha lo hago. Digo, tú me conoces, yo empecé a hacerme retos de empezar a correr ciertas distancias. Es porque siempre es un límite. Siempre hay que poner el límite y eso me lo enseñaste mucho. De, por ejemplo, lo necesito en tanto tiempo, necesito hacer esto ya. O sea, no es porque me lo mandaras, sino porque siempre me marcaste la pauta de cómo ir armando. O sea, alguna vez me acuerdo que me lo comentaste, si tú no le pones tiempo o límite a lo que quieres, nunca lo vas a lograr, porque es postergarlo y postergarlo y postergarlo. Entonces, algo que me enseñaste mucho es el tema de saber cuándo o hasta dónde es tu límite para poder llegar. Y encontrar la manera del cómo sí, de cómo proponerlo. Si no se puede de una manera, hay 352.382 maneras de volver a hacerlo y no te puedes parar. O sea, es cero pretextos, vamos para adelante y sobre todo, todo con una calidad humana muy grande. No se trata de hacerlo, no se trata de perjudicar al de al lado. Se trata de saber que lo que estás haciendo es por ti y que vas a beneficiar a todos los que están en tu entorno, porque para eso es apoyar, siempre apoyar al que está al lado tuyo, siempre. Entonces, el hecho de yo haber trabajado contigo es marcar la pauta de cómo puedes trabajar, una, siendo disciplinado, dos, deseando las cosas, porque no es lo mismo decir me gustaría al voy a hacer, y me enseñaste al ser el voy a hacer. Y por último, pues eh, siempre tener en la cabeza que lo que puedes hacer, más bien, todo lo que quieras hacer lo puedes hacer siempre y cuando te fijes una meta. Entonces, para mí mi experiencia es esa, o sea, es aprender a no quedarte en el ya merito, sino en el vamos a hacerlo, porque si no se puede de una manera, se puede de 10 más. Siempre es poder hacerlo, siempre es proponerlo, siempre es para ir para adelante y sobre todo entregar resultados, que eso es importante y creo que para mí se me quedó muy marcado. No por eso estoy hasta acá, Sí. señorita. Sí, exacto. Muy bien. Felicidades. Eso me dio mucho gusto saber que te vas para allá. Bueno, y yo te pregunto, ya con base en la experiencia de tener alguien que esté así como contigo, si bien no estarte como ordenando de que tienes que hacerlo, sino como impulsarte de que tú pediste esto, tú querías esto, hazlo, ¿no? ¿Qué diferencia hay en hacerlo solo o tener a alguien que te pueda estar impulsando? Sobre todo en el tema que te decía de los límites, o sea, es como esa pequeña voz que te va diciendo, tú te prometiste esto y tienes que hacerlo. Es como, no es que te exijan hacerlo, sino es nada más marcar el camino por donde tienes que ir. Es, por ejemplo, no sé, quieres un auto nuevo, mira, el camino es este, el camino es que te conviene es este. Yo no te voy a decir que lo hagas, pero te voy a enseñar cómo irlo recorriendo para que puedas tener resultados. Porque obviamente, en mi caso, yo lo puedo, o sea, yo podría decir yo lo puedo hacer sin ningún problema, pero si no me marcan el camino, no me marcan cómo hacerlo, la verdad, de repente te pierdes, incluso el objetivo se pierde. Y cuando estás con alguien que te lo está recordando, sobre todo te hace un tema de disciplina, es un tema de disciplina que vas agarrando y vas mejorándolo conforme lo vas trabajando y al final, pues después de un proceso que se te vuelve un hábito, pues obviamente ya lo empiezas a hacer por automático, pero cuando una persona te está ayudando es porque, bueno, en mi caso me ayudó mucho porque me fue marcando la pauta de cómo ir a hacerlo, por dónde guiar el camino hacia dónde llegar, más bien cómo llegar, no hacia dónde, porque el fin lo tienes, el chiste es saber cómo llegar a todo eso. Ajá. Sí, ok, muchas gracias. Bueno, y ahora que te he platicado de mi programa, ¿qué podrías decirle a la gente? Porque obviamente entiendo que la gente no me conoce, algunas sí, pero muchas no, y yo quiero que esta propuesta la conozca muchísima gente y sobre todo que, bueno, ahora con esto de la pandemia, pues aprendimos a que podemos ser internacionales. Entonces, para mí sería así como que padrísimo el poder compartirle a la gente como esa estrategia, esa experiencia de que puedes hacer las cosas, lo que tú te propongas, lo puedes hacer aún con miedo, aunque no lo conozcas, así que como aventurarte. Con este programa, ¿qué podrías decirle a toda la gente? Pues que se atrevan, al final es soltarse un poco el miedo.
porque yo me he dado cuenta que muchas de las cosas que uno no hace no es porque no se sienta capaz, sino porque le da miedo sentirse capaz de hacerlo. Entonces, cuando tú empiezas a declarar las cosas es cuando tienes que empezar a soltar todo ese tipo de miedos para poder empezar a, a, a apoderarte de tu propio sentido, de tu propia vida. Entonces, si tú no tienes las ganas, o no tienes más bien esas ganas de soltar las presiones, el miedo, las ataduras, las creencias, todo ese tipo de cosas, pues obviamente nunca vas a pasar de ahí, por más que lo desees. El tema es aprender a soltar. Y yo creo que sobre todo contigo, o sea, a mí tú me enseñaste que si tienes miedo, está bien, pero lo tienes que hacer de todas maneras, o sea, eso no se va a parar nunca. Entonces, que te van a decir algo, pues que te lo digan, pero al final de cuentas, si no lo haces, te vas a quedar con la duda de por qué no lo hice. Entonces, es aprender de una manera hasta lúdica del cómo perder ese miedo, porque llega un momento en que ni siquiera te das cuenta cómo lo sueltas. De repente, cuando te das cuenta, estás en medio de lo que no querías hacer porque pensabas que te iba a pasar algo. Entonces, la verdad, para mí se me hace muy buen programa. Se me hace una manera muy interesante de poder apropiarte de tus propios sueños, de tus propios sentimientos, de todo lo que tú deseas, siempre y cuando tengas la intención de soltar todo lo que son esos miedos y esas ataduras que tienes y creencias, porque eso es todo. O sea, siempre es el qué dirá el de al lado. Al final de Sí, cuentas, lo diga o no lo diga, lo tienes que hacer. O más bien, si no lo haces, van a hablar. Si lo haces, van a hablar. Entonces, ni modo. claro. hay que seguir el camino que uno quiere, ¿no? Al final. Ah, claro, exacto. Ese es el punto, porque finalmente, si tú lo quieres, pues vas por él. Y como bien dices, si lo haces, hablan. Si no lo haces, hablan. Que hablen cuando tú dijiste, ya lo hice, ¿no? Exactamente. Y al final es un gusto personal y no es para demostrarle algo a los demás. Es para demostrarte a ti mismo que puedes alcanzar los límites que en tu vida habías pensado que lo podías lograr. Y eso te da pauta a querer más y más y más y más y más y más y más, porque aparte se te hace un hábito y te das cuenta de que realmente puedes ser grande hasta donde tú quieras llegar. Como todo, tenemos limitaciones, pero fuera de eso, no hay nada más que te pueda detener más que pues, tu propio límite que te quieras imponer. Sí, exacto. Pues sí, muchas gracias. Bueno, creo que voy a empezar con el final, pero tendría que haber sido así. Alan, si puedes presentarte porque fue como una plática muy como siempre Muy de hablamos. compas. Sí, Exacto. muy como Así siempre como tú y hablamos. yo nos conocemos y los demás ni modo. Ajá, exacto, exacto. Entonces, cuéntale a la gente quién eres y dónde andas. Bueno, yo soy Alan Yáñez, soy arquitecto de profesión, soy nacido en el estado de Hidalgo, trabajé muchos años en Querétaro y ahí conocí a Marta, hace ya como 5 años más o menos, 6, Sí, más o menos. y Sí. ahora me encuentro trabajando en Cancún, Quintana Roo, y probablemente dentro de 2 semanas esté trabajando en Tulum. Y si todo sale bien, pues por acá andaremos un buen rato. Ah, pues Y, perfecto. y todo fue porque no me quedé donde, no sé, me pude haber quedado, pero bueno. Por eso te digo, llegué hasta acá nada más por culpa de alguien que no quiero decir quién es porque Marta se enoja. No, pero qué padre, me da mucho gusto. Y además, déjeme decirles que es visionario. Él nos va a poder decir el futuro, como lleva una hora adelante, nos va a Sí, es decir que acá cuando ya se es acabe una hora la adelante acá, pandemia. entonces somos del futuro. Sí, nos va a decir cuando ya se acabe la pandemia, entonces yo les aviso a todos. Ey, Eso va a ser lo padre. Sí. Ah, pues me da muchísimo gusto y pues te agradezco esta plática. Y bueno, no sé si te gustaría agregarle algo más a la gente que te vea, que te escuche. pues nada más que si aún están dudando de tomar algo de este tipo, simplemente me pasó a mí y yo creo que también Marta me incentivó mucho eso, es cómo te quieres ver en cierto tiempo, cómo quieres, en dónde quieres estar y qué quieres estar haciendo, porque a veces mucho por la conformidad y por el hecho de sentirse cómodo, no queremos moverle, pero por naturaleza todos queremos algo más. Entonces,
siempre es bueno ser visionario y saber dónde uno quiere estar a mediano, bueno, a corto, a mediano y largo plazo. Entonces, yo creo que decía Martin Luther King, yo tuve un sueño y todo empieza desde un sueño. Entonces, a soñar para adelante. Exacto, sí, así es. Sí, sí, en eso coincidimos mucho. Pues muchísimas gracias, la verdad es que te agradezco mucho. Y bueno, ojalá que nos veamos en el futuro. Sí, a ver si ahora sí nos vemos, porque este año nos pudimos ver por la pandemia, pero ojalá este año que viene, bueno, donde estamos, que acaba de empezar, yo creo que ahora sí nos vemos. Y el año pasado no coincidimos en horarios. Yo fui, pero andabas En muy nada. ocupado y nada. Sí. Pero sí, este año a ver qué tendremos que hacer para vernos. Ok, ahora ¿Vale? sí. Bueno, pues la verdad te lo agradezco muchísimo. Y bueno, ya esto quedará para la posteridad. Ya te harás famoso. Así que cuando tus fans, antes te haga la otra entrevista, vas a andar corriendo con tus fans atrás de ti. Eso te las voy a echar a ti para que veas qué se siente. Vale. Bueno, Vale. muchas gracias. Cuídate mucho. De nada, que estés muy bien. Bye, tú también. Bye. Bye.